Gracias, Julissa, gracias a los amigos oyentes que tarde tras tarde nos permiten conversar o por lo menos expresar nuestras ideas. Como bien dijo Abel, mañana está pautado la firma del pacto eléctrico. Pacto eléctrico que fue un gran esfuerzo, un grandísimo esfuerzo, básicamente del sector gubernamental representado por el sector institucional que conformaban o estaban representados en él todas las empresas, todas las instituciones, todas las agencias públicas del sector y también pues se dé representación de todas las distribuidoras. Comenzó con una matriz elaborada con las propuestas de los ciudadanos dominicanos, de los sectores técnicos representados, que fueron pues analizadas y compiladas por el Instituto o el Observatorio de Políticas Energéticas de la UAS, con lo que se pretendió el gobierno, pues darle una participación muy especial al sector social, que fue finalmente el que pues tal vez imbuido por intereses también políticos, pues finalmente cuando se lograron los 212 consensos que mañana se van a firmar y que forman parte del cuerpo íntegro del acuerdo, pues se opuso a firmarlo con claro, una oposición muy clara del partido que hoy es gobierno. Por casi 2 años se trabajó arduamente en mesas de discusión durante varias fases, logrando este consenso que, bueno, como el partido que en ese momento era oposición, que hoy es gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, pues trató de presentar algunas propuestas que no habían sido consensuadas. Esa fue una de las motivaciones principales para que no se pudiera firmar el acuerdo. Estos 212 consensos conseguidos a sangre y a fuego, con un trabajo excepcional del gobierno, me consta porque en una de las fases tuve el honor de representar al sector institucional por delegación del ministro Antonio Isa Conde, quien es para mí el padre de ese pacto y que pues utilizó, por decirlo de alguna manera, sus relaciones, su tiempo, su experiencia, su capacidad de consenso para lograr poner sobre la mesa los puntos primeros donde había mínima resistencia hasta ir avanzando a puntos más importantes. El sector social recibió el mejor de los tratos en ese pacto. Inclusive se flexibilizaron posiciones del sector empresarial para que la gente entienda. Habían 3 grandes sectores: el sector empresarial, que es el sector que tiene intereses sobre todo en el subsector de energía que opera en régimen de competencia, que es la generación; el sector institucional, que lo componen todas las instituciones del sector público, Superintendencia de Electricidad como regulador, la Comisión Nacional de Energía como entidad donde se otorga la permisología de las concesiones, de las diferentes concesiones, el Ministerio de Energía y Minas, que era el organismo rector, la ETED, GEGIT, la CDE, en nombre tanto de los productores independientes como del representante de las distribuidoras del holding. ¿Qué no se consensuó en ese pacto hasta el 2012? Los mismos puntos que quedan en disenso. Básicamente que las distribuidoras paguen el costo a los usuarios, una compensación por energía no servida. Una decisión o un punto de difícil consenso, toda vez que los generadores no están reponiendo los costos de la energía no suministrada por distorsiones que existen en el sector, básicamente por los contratos heredados y básicamente por el régimen de despacho y cómo se calculan las transacciones y el mercado de contrato. El hecho de que los contratos de compra y venta PPA se
pudieran hacer solamente bajo la modalidad de procesos de licitación pública. Y esto no es un tema en el que estuvo en disenso el gobierno, el sector institucional. Por lo menos me refiero al gobierno, al sector institucional pasado, porque de ese es que tengo conocimiento, que sí quería presentar la modalidad de licitación pública. Pero resulta que todavía las señales de incentivo para la inversión en materia de generación son débiles y pues la mayoría de inversionistas quieren tratar de conseguir para apalancar sus proyectos, para tener una seguridad de despacho, la negociación de un contrato de compra-venta de energía para entonces embarcarse en las inversiones. Y sobre todo un punto muy importante que fue el que más ha sido, donde más se ha parado en dos patas el sector social, y es el modelo de negocio de Punta Catalina. Es que ellos proponían que hasta un 49%, separara en 49% la inversión privada, y entre ellos hubiera modalidades de pequeñas y medianas empresas, inclusive cooperativas, y dejar entonces un margen muy pequeño al gran sector empresarial. El modelo de negocio de Punta Catalina que proponía el sector social, señores, este ya es una opinión mía, es inoperante, es infuncional. Son inversiones muy grandes que requieren mucha seguridad jurídica, mucha certeza de parte del inversionista que lo vaya a asumir para poder articularse con pequeñas empresas y con cooperativas, y que también pondrían en riesgo la funcionalidad final de la planta y de todo lo que significa Punta Catalina. De todas formas, la mayoría de consensos, los 112 consensos, están contenidos en la normativa que existe. Es una pena que un sector tan importante de la economía y que donde se ha visto y se ha permitido muchos beneficios a muchos de los sectores que allí interactúan e intervienen, haya tenido que sentarse por tanto tiempo, hubo que hacer tanto esfuerzo y ceder tantas posiciones para que finalmente no se lograra firmar lo que está establecido en la norma. De todas maneras, el pacto eléctrico es una disposición que nos viene de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que básicamente pues se consensuó para poder cumplir con los fines de ellos, los tres pactos. El de educación se logró, claro, se logró porque básicamente eran concesiones del sector público, y el pacto eléctrico en el que el sector público puso mucho de sus mejores intenciones. Hay que decir que el gobierno, la administración pasada, de esos 112 consensos, casi 110 o 109 consensos lo ha puesto en práctica de manera unilateral para ir avanzando en la consecución de los fines. Hay un cronograma de disminución de pérdida hasta el 2022 que va bastante avanzado, aún con las situaciones y shock externo e influencias externas, porque ustedes saben que el combustible es una variable importante dentro del precio final de la energía e influencian bastante los costos, que la tarifa es deficitaria porque no refleja la estructura de cobros, y aún con esas dificultades se ha ido avanzando bastante. Ya los otros puntos que exigía el Partido Revolucionario Moderno estaban del lado del gobierno, del sector institucional, por lo que no veo ninguna dificultad de que, aunque no formen parte del cuerpo del pacto, ellos los puedan poner en funcionamiento. Y yo creo que sí, que hay buena intención. En definitiva, el sector eléctrico tiende a ser el mismo, tanto de su parte técnica como los actores que interactúan, pues pasan de un lado a otro de la mesa, pero se mantienen. Este no es un sector donde fácilmente puede
entrar de forma advenediza y de forma duradera personas que no conozcan. Esperamos que esto sirva para aumentar la participación de las energías renovables en la matriz, que de una vez y por todas el Estado pueda conseguir el dinero para las inversiones en la red de transporte, que impide que los proyectos de renovables que ya están operativos puedan evacuar su energía de manera eficiente, que haya una mayor eficientización y gestión de las redes de distribución, que las inversiones que tiene que hacer el Estado también enviando señales de mercado e incentivos para que entre nueva generación se puedan dar, y que el regulador pueda tener todo el apoyo para incursionar en materias que ya están ahí, como es la movilidad eléctrica y otros temas que son desafíos. Hay que saludar el pacto, reconocer que fue un esfuerzo común, que estamos firmando el pacto consensuado en el 2012 y que entonces este gobierno debe agregar valor para que los puntos que quedaron en disenso, como promete hacer, logren encontrar, ya sea en el SET o en otra instancia, una forma para llegarse a consenso y lograrse lo mejor de lo que se ha propuesto en el sector eléctrico.